Bueno, seguimos la lectura del libro Cristianismo Clásico y llegamos al capítulo 8, el gran intercambio. Y dice así: para mí, una de las ilustraciones de la importancia del conocimiento espiritual es la historia verdadera de un hombre apellidado Yates, o Yates. Durante los años de la Gran Depresión, él poseía mucha tierra en el oeste de Texas y criaba ovejas. Vivía en extrema pobreza, luchando para conseguir ropa y comida para su familia. Su situación empeoró casi al punto de perder todo lo que tenía por no poder pagar la pequeña suma de los impuestos de la tierra. Estaba al borde de la bancarrota cuando una compañía petrolera le abordó. Creemos que hay petróleo en su finca, ¿nos permitiría excavar? Considerando que no tenía mucho que perder, le concedió el permiso. La compañía inició las excavaciones y muy cerca de la superficie descubrieron el yacimiento más grande en el continente norteamericano, un depósito que producía 80,000 barriles al día. De la noche a la mañana, este señor llegó a ser multimillonario. Pero si usted piensa un momento, ya lo era desde que adquirió la tierra. El petróleo había estado allí, solamente que él no lo sabía. Esta es la misma situación de los cristianos hoy día. La Biblia nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Me hago un poquito más lejos. Listo. Pero al igual que el señor Yates, la mayoría de nosotros pasamos por alto las inmensurables riquezas que ya tenemos en Cristo, de modo que vivimos en pobreza espiritual. Como dije previamente, muchos cristianos tienen un entendimiento de la salvación no necesariamente equivocado, pero sí muy limitado. Debido a ello, Pablo ora por los creyentes en Éfeso, para que Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, 17 y 19. Estas son las mismas cosas a las cuales se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuán desesperadamente necesitamos este conocimiento? Pero cuando Pablo dice los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, se está refiriendo a algo más profundo que el intelecto, algo por lo cual Dios mismo tiene que darnos el poder de entenderlo. Pablo está hablando de un conocimiento verdadero de corazón de Él y de su amor. Por lo tanto, nosotros debemos acercarnos a la verdad divina con una actitud humilde, enseñable y de dependencia. Este conocimiento no nos llega a través de nuestra opinión, de nuestra propia inteligencia y esfuerzo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Primera de Corintios 2:10. Aunque no lo sabía en esta ocasión, esa era mi oración a favor de mí mismo cuando manejaba en la carretera con los ojos llenos de lágrimas. Cuando digo que que estas verdades transforman la vida, hablo de mi experiencia personal. Mi vida ha cambiado. Lo mismo es cierto cuando hablo de la diferencia entre el conocimiento de la palabra de Dios en la cabeza y ese conocimiento en el corazón. Es una experiencia especial escuchar las angustias, grabaciones de mis enseñanzas. Hace 2 años yo enseñaba muchas de las mismas verdades, usando los mismos versículos que presento hoy en día, pero puedo decirle que en realidad, en mi corazón no entendía de qué estaba hablando. Pero hoy en día mi experiencia del amor y de la aceptación de Dios es tan real que no la puedo describir. Por eso la oración de Pablo por los efesios es la misma que hago por usted, que a medida que, que a medida que exploremos más de nuestra herencia, tenga los ojos abiertos para entender con el corazón y con la mente las cosas que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2:2, por medio de Jesucristo. ¿Cuál es su herencia en Cristo y cómo se convierte ese conocimiento en una vida cambiada? En respuesta, empecemos con el principio mayor que une todos los detalles. Usted nunca tendrá una vida cambiada hasta que experimente la vida intercambiada. Los cristianos están continuamente tratando de cambiar su vida, pero Dios nos llama a experimentar esa vida intercambiada. El cristianismo no es un programa de mejoramiento personal o un proceso de reformación, es resurrección.
Es nueva vida expresada en términos de un intercambio de identidad. Jesucristo se identificó a sí mismo con nuestra muerte a fin que nosotros pudiéramos identificarnos con Él en su resurrección. Nosotros le damos a Cristo todo lo que éramos, pecadores, culpables, muertos espiritualmente. Y Cristo nos da todo lo que Él es, vida resucitada, perdón, justificación y aceptación. Tenemos aceptación completa porque hemos experimentado un intercambio total. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Vimos esta verdad en el capítulo anterior. Examinemos entonces algunos de los resultados de haber recibido una posición de aceptación total delante de Dios. Estamos en paz con Dios, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Este versículo no se refiere a un sentimiento como la paz de Dios, sino que habla de paz como algo opuesto a la guerra. El libro de Romanos comienza. Vamos a dejar hasta acá estas primeras 3 hojitas. Está muy interesante el capítulo. O sea, el entender esa vida intercambiada. Me encantó esa parte, creo que lo voy a colocar en la descripción del video, de lo que se diferencia, ¿no? Y precisamente estaba hablando un video anterior a este, en mis estados y en mis redes sociales, acerca de cómo nos pintaron el tema de Dios, como el Salvador, como que todo me va a salir bien, como, ¿sí? Pero aquí nos está dando una exclusividad y una claridad muy, 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 muy importante para nuestras vidas. Y es entender que es una vida intercambiada. O sea, nosotros como pecadores, como no merecedores. Y Dios llega ahí, nos abraza y nos dice, vamos. Obviamente, y quiero que te quede muy presente y tú lo puedes leer en la palabra de Dios, cuando habla con la prostituta y le van a apedrear y dijo que lancen la primera piedra quien no tenga pecado. ¿Sí? Y se fueron. Y le dice a ella, vete, anda y deja de pecar. Vete, anda y deja de pecar. Esa parte es importante. Porque cuando hablábamos del capítulo anterior, que nos estaba hablando acerca de llamados y aceptados, uno puede decir, me acepta como soy, de malas, ¿sí? Pero entonces, si eso que tú dices que eres, supuestamente, y digamos que por tu ego dices, a mí no me afecta, pero al ser creado por Dios, y Dios te creó con pensamientos de bien y no de mal, y eso que estás haciendo lastima a otros, ¿sí me entiendes? Entonces igual, en el proceso que tú vas conociendo a Dios, ese mismo proceso te va a ir llevando a poder hacer cambios y ajustar cosas. ¿Que vas a dejar de fallar? No. ¿Que vas a dejar de tener malos pensamientos? No. La gran diferencia es que ya no te vas a dejar llevar de esos malos pensamientos, porque vas a dejar en la fuerza de Dios, no en tus fuerzas, eso que te está quedando grande. O sea, dejar los egos para un lado. ¿Listo? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este gran momento, este libro tan lindo que tú nos regalas, Señor, y empezar a hablar de ese intercambio de vida, empezar a hablar de esa resurrección, de la muerte de mis pecados, de ese yo, y que por medio de la resurrección de Jesucristo sea un nuevo ser humano. Así que me quiero apropiar de esa palabra en este momento, Señor, la recibo con todo mi corazón. Y Padre, oro por cada persona que está escuchando esta lectura. Te damos con todo el corazón, amado Dios, y gracias. Gracias por esta gran lectura. Te damos con todo el corazón. Amén. Les amo, familia, un abrazo y Dios les bendiga.